Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer el book tag de los libros favoritos. Este book tag lo tuve que inventar porque lo que en realidad quería hacer era hacer como la contraparte del book tag de los libros frustrantes. Es decir, quería hacer los libros frustrantes y también quería hacer la parte positiva, la de los libros favoritos. Así que me puse a buscar book tags de libros favoritos y ninguno me convenció del todo, no me gustaban las preguntas. Así que decidí inventar el mío propio, inspirado en esta imagen. Yo creo que cuando nos preguntan cuál es nuestro libro favorito, a todos nos pasa lo mismo, nos cuesta decidirnos. A ver, ¿qué dice esta imagen? ¿Cuál es tu libro favorito? Depende. ¿De qué? Mi libro favorito por su historia, por su protagonista, mi saga o trilogía favorita, mi libro favorito por quien me lo regaló, por su tema, por la trama, o a cuál te refieres. Y es lo que pasa realmente, es que uno tiene muchos libros favoritos, pero cuando te preguntan por uno solo, por lo menos yo tiendo a decir, a contestar sobre Ernesto Sábato, porque fue un escritor que fue importante para mí en un momento de mi vida. Y siempre hablo de Hombres y Engranajes como mi libro favorito, porque es más cercano a mi persona, a algo que me pasó en la vida. Es decir, un libro que apareció en el momento indicado en mi vida. Pero es un motivo, es favorito, pero por una cosa emocional. No siempre es literaria. Por lo mismo, este book tag está enfocado en los libros favoritos por otros aspectos distintos al aspecto personal, al íntimo, al emocional. Porque claro, hay libros que son favoritos para nosotros por algún elemento, algo que los hace destacar. Y este book tag está enfocado en esos elementos. La primera pregunta de este tag dice así: libro favorito por su estructura. E inmediatamente se me viene un libro a la cabeza. Cuando pienso en estructura literaria, hay un libro que me impactó y que desde ese momento ningún otro lo ha podido superar en ese aspecto. Y me refiero al Obsceno pájaro de la noche del escritor chileno José Donoso. José Donoso fue un escritor que perteneció al boom latinoamericano, a la parte final del boom, al que yo siempre le rindo pleitesía. Yo siento que hay escritores que tienen y que nacen con un don narrativo, y José Donoso nació con ese don. Siento que para él es muy fácil narrar, cambia de perspectivas, cambia de voces, juega libremente con la narración. El asunto es que cuando yo imagino una estructura literaria, pienso en algo rígido, algo que no se mueve, algo fijo, en donde el escritor se apoya para construir su historia. Pero El Obsceno pájaro de la noche es una historia de tipo pesadilla, una historia que rompe con lo convencional. Donoso se demoró 8 años en escribirla, y para poder terminarla tuvo que pasar por un proceso bien extraño. Donoso no sabía cómo terminar su novela. Estuvo 8 años pensando, tratando de darle un sentido a esto que estaba escribiendo. Y llega un momento en que la abandona y dice: no quiero más con El Obsceno pájaro de la noche. Y tiene que viajar, se enferma, debe operarse, algo le inyectan, no recuerdo bien la historia, él la cuenta muy bien en una entrevista, y dice que era alérgico a lo que le inyectaron, lo que le produjo delirios, es decir, un estado de locura. Él vivió un estado de locura y dice que después de ese estado, él vio la luz. Es decir, tuvo que volverse loco un instante para poder entender, para poder encontrar un camino a su novela. El Obsceno pájaro de la noche adquirió sentido luego de ese episodio de locura. ¿Y qué es lo que hace Donoso? Para que esta novela no fuese convencional, crea una estructura literaria que se mueve, una estructura literaria que se va cerrando. Es como si se tratara de un universo
con paredes definidas, pero que esas paredes se van cerrando poco a poco a medida que la novela va avanzando. Como esas habitaciones en que los espías eran encerrados y las paredes se iban cerrando, así va sucediendo con la estructura de esta novela. Incluso hay un personaje dentro de ella que va tapiando ventanas con madera. Un simbolismo de que está cerrando herméticamente el mundo de esta historia y lo está dejando completamente aislado del exterior para poder ir cerrándolo, para atrapar a sus personajes en él, porque sus personajes están destinados a la destrucción, al igual que en todas sus novelas, al deterioro, al olvido, pero en este caso es a la extinción. Ahora vamos con la segunda pregunta del tag: libro favorito por su temática. Bien, los que me siguen en el canal hace tiempo sabrán que mi temática favorita en los libros es el existencialismo. Me encanta todo lo que tenga que ver con el cuestionamiento y la indagación en nuestra existencia. A mí me encanta, ya sea en ensayo o en novela o en teatro. En ese sentido, un libro favorito por su temática existencialista es La náusea de Sartre. Para mí, existencialismo puro, concentrado. Todas las otras variantes del existencialismo, todas las otras novelas que tocan temáticas existencialistas, tienen matices, pero La náusea es existencialismo puro. Por eso me gusta tanto. Pone a su personaje principal en una situación tal que lo hace sentir, que le devuelve la conciencia de existir. Y por ende se la devuelve al lector. Si tú sigues paso a paso los pensamientos, las reflexiones de su protagonista, vas con él descubriendo, siendo consciente de tu existencia. Y para eso, Sartre utiliza lo que en otras novelas no es necesario, lo que en otras novelas se deja de lado, es decir, cuando no pasa nada en la vida. Es que justamente en ese momento, cuando nada pasa, es cuando tú sientes que existes y te empiezas a cuestionar esa existencia. Entonces muchos no pueden con La náusea porque no es una novela de acción, no es una novela de transiciones rápidas, es una novela donde nada pasa y nada debe pasar para que este protagonista comience a indagar en su existencia. Así que libro favorito por temática existencial, La náusea. La siguiente pregunta del tag dice así: libro favorito por el estilo del autor. Y aquí tengo dos opciones que me gustan mucho. Eso sí, tengo mi preferida. La primera está aquí y se trata de Lolita de Vladimir Nabokov. Es una prosa bellísima, yo creo que todos están de acuerdo conmigo. Y tú puedes notar cómo Nabokov va eligiendo las palabras, cómo va armando frases, armando textos poco a poco. Una escritura bellísima realmente, en una historia con una temática bastante oscura, y eso le da un plus a la narración, le da un plus al estilo del autor. De hecho, esta narración oscura hace que la prosa de Nabokov resalte aún más. En otro de sus textos, por ejemplo, este que tengo por aquí, que es La defensa. En La defensa, Nabokov no utiliza la pluma que utiliza en Lolita. Aquí la prosa está en función de la historia. En cambio aquí es como si la historia estuviese en función de la prosa, porque el estilo de Nabokov en este libro resalta gracias a la temática oscura misma de la novela. Pero a pesar de que me gusta mucho Nabokov, yo tengo mi preferida. Mi preferida en cuanto a estilo. No hay ningún autor que la supere en estos momentos. Y es María Luisa Bombal. Autora chilena, precursora del boom latinoamericano, con rasgos de realismo mágico. Ella tiene una prosa tan preciosa como la de Nabokov. Es tan hermosa como la del autor ruso. Pero hay una diferencia notable. Tú puedes ver cómo Nabokov busca las palabras, cómo las elige. Parece que lo hiciera con pinzas. En cambio, María Luisa Bombal no debe elegir palabras. A ella simplemente le nacen. Es como si estuviese escribiendo poesía.
Ella ya lleva la selección de palabras en su alma. Básicamente lo que escribe es una impresión de lo que siente. Para María Luisa Bombal es algo natural escribir bello. Por eso es mi libro favorito en cuanto a estilo. Siguiente pregunta del TAC, la número 4. Libro favorito por la profundidad de sus personajes. Bien, yo creo que todos están de acuerdo conmigo que hay muchas obras de la literatura en donde los personajes tienen una gran profundidad. Grandes autores se han destacado por ello, pero yo tengo un autor favorito en ese sentido, y es porque, en mi opinión y a mi gusto, supera a todos los demás en esa característica. Y está aquí está su foto, sí, Dostoyevsky. ¿Qué es lo que pasa con Dostoyevsky? ¿Qué es lo que lo diferencia de otros autores? Lo que pasa con él es que, por ejemplo, como les decía en el video que hice con Tolstoy, en donde comparé a Dostoyevsky con Tolstoy, es que la ambientación donde se desarrollan los hechos de los personajes es algo muy importante, porque sin el entorno el personaje no puede desarrollar su interior. En cambio, en Dostoyevsky, sus personajes no necesitan un entorno, no necesitan un mundo en donde desplazarse. De hecho, los paisajes de las novelas de Dostoyevsky son borrosos, son neblinosos, son indescifrables. ¿Por qué? Porque el terreno en donde se desarrollan los hechos de las novelas de Dostoyevsky no es físico. El entorno en Dostoyevsky siempre ha sido el interior del alma humana. Dostoyevsky lo que hace es desarrollar desde el inicio de la novela las problemáticas del alma humana, de la lucha interior de los personajes. Y es una lucha interior que no se queda en lo tradicional. Uno podría decir que hay un estándar en cuanto a insistir en una temática, en una lucha del alma, en una lucha psicológica de un personaje. Uno podría decir que hay un estándar, que hay un límite. Dostoyevsky sobrepasa todos esos límites. El mismo Nabokov criticaba a Dostoyevsky porque decía que era un autor con un exceso de sentimentalismo. Y no es algo que a mí me parezca correcto. Yo creo que Dostoyevsky iba mucho más allá de todo lo establecido al momento de indagar dentro de un personaje. ¿Dónde se ha visto un escritor que logre una profundidad casi infinita, una proyección al infinito de la problemática humana, de la psicología humana? Es por eso que es un precursor del existencialismo. Es por eso que sus novelas me encantan y que siempre las estoy recomendando. Por cierto, nunca dije un libro favorito, así que me voy a quedar con Crimen y Castigo. Ahora vamos con la quinta pregunta del TAC. Libro favorito por su juego narrativo. Cuando pienso en el juego narrativo, imagino inmediatamente un libro favorito. Y es de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Lo que pasa con Pedro Páramo es que en sí es un juego narrativo. Es la naturaleza de este libro. Su esencia es la de la descontinuidad narrativa, en donde todo sucede desde siempre. Esa es la magia de Juan Rulfo. ¿Y cómo logra eso? Para eso juega con los puntos de vista y sobre todo con la conciencia del narrador. Entonces, para que todo pase al mismo tiempo en esta historia, para que todo pase al unísono, Rulfo busca la coexistencia de elementos. Esa es la clave. De elementos que incluso se contraponen, como por ejemplo lo mítico y lo épico, la afirmación y la negación, o más importante aún, lo real y lo fantástico. Ese mundo fantástico donde habitan las vidas de esas almas olvidadas. Pregunta número 6 del TAC, libro favorito por argumento ingenioso. Bien, la literatura está llena de increíbles argumentos, pero yo tengo uno favorito, y es este que está acá. A ver si lo encuentro. Aquí está. En esta edición bien precaria, bien antigua mía, El extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. ¿Puede haber algo más ingenioso que esto de Robert Louis Stevenson? Es que ahora,
que ya se ha convertido básicamente en una especie de cliché porque lo utilizan en series de televisión, en películas. Ha sido muy manoseado, a mi parecer, esta idea. Pero en su momento, cuando fue escrita, a mí simplemente me parece algo demasiado original. De hecho, el mismo Oscar Wilde se inspiró en esta historia para escribir su retrato de Dorian Gray. Ustedes pueden ver la influencia de este libro en esa novela tan inmortal de Wilde. Es que, ¿qué es lo que pasa con este libro? Es que parece que habláramos de duplicidad, como si habláramos de dos hombres distintos. Pero tanto Jekyll como Hyde son una misma persona. Entonces, uno cree erróneamente que este líquido que está acá es el responsable de la maldad de Mr. Hyde. Pero el asunto es que si Jekyll hubiese tenido un lado más bondadoso que uno conflictivo, quizás este líquido lo hubiese convertido en un santo y no en un demonio. Básicamente parece un argumento simple. Dos vías, dos alternativas, dos personas, pero en realidad siempre hablamos de una. Y ahí está encerrada la magia de esta historia, lo increíble, lo original de Stevenson. Pregunta número 7 del tag, libro favorito por su atmósfera. Bien, en esta consigna inmediatamente pienso también en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Me gusta mucho su atmósfera, pero no es mi favorita. No, para nada. Mi favorita está acá. Y es Lovecraft. Sí, es que Lovecraft es pura atmósfera. Es atmósfera pura. Uno puede hablar de la creatividad, de sus monstruos, de su horror cósmico, de sus personajes al borde de la locura, al borde de la demencia. Pero son esas construcciones viejas de antaño, esos lugares sombríos que pueden estar en la superficie del planeta como también en las profundidades del mar, en casas abandonadas, en terrenos baldíos. Es que este autor tiene esa capacidad de envolverte en el mundo que crea gracias a su atmósfera. Es que ese es el plus de Lovecraft. Es que con esa escritura apretada, esa escritura en bloques, que parece que quisiera comprimir la página, como si tratara de exprimir el espacio de la página al máximo, logra crear mundos complejos gracias a esa atmósfera. Es que Lovecraft te da miedo sencillamente porque te transporta a su terreno, a su fantasía oscura. Es ahí donde te atrapa y no te deja salir. Es por eso que a veces tienes que cerrar el libro, o si no te quedas con esos personajes dementes y viviendo sus experiencias. Pregunta número 8 del tag, libro favorito por un aspecto único. Bueno, esta es como una pregunta comodín, es decir, un libro favorito por cualquier tipo de aspecto que te llame la atención. Y para eso me voy a ir a Cumbres Borrascosas. Es que Emily Brontë logró crear unos personajes en esta novela inolvidables para mí y que la han hecho una de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Está bien crear buenos personajes, está bien crear personajes con profundidad, pero en Cumbres Borrascosas no solamente crea buenos personajes, sino que los mimetiza muy bien con el ambiente, con el entorno en donde viven los personajes, en donde realizan su vida, donde crecen, donde se desarrollan. Y esto es muy importante, porque el libro se llama Cumbres Borrascosas. Es la esencia de la fuerza de la naturaleza la que domina la novela. Son personajes que no pueden ser menos intensos que la naturaleza misma, que la borrasca misma. Sus personajes deben representarla, deben ser como la fuerza de la naturaleza. Y lo cumplen totalmente. Es la fuerza de la naturaleza encerrada dentro de formas humanas. Y cómo estalla la tempestad. La tempestad estalla con los deseos, con las ambiciones, con el amor, con la pasión. Las relaciones humanas generan climas inestables dentro de la novela. Entonces está lidiando con una creación que no puede controlar. ¿Cómo controlas
a la naturaleza misma. Eso es lo que me llama la atención de Emily, porque sus personajes, si los suelta un poco más, se desbocan, se descontrolan. Creó monstruos que si los dejas sueltos podrían hacer cualquier cosa, cosas horribles que los podrían deformar frente al lector, que te podrías decepcionar de ellos, pero no alcanzan a hacerlo, sino que llegan al límite. Pero es que no es el límite, es que pisan la raya por sobre la raya, encima de la misma raya se detienen, no alcanzan, es un paso más allá y se deforma el personaje, pero no alcanzan a hacerlo. Es increíble que los lleve al límite preciso, al límite exacto. No sé cómo lo hace para retenerlos en el momento preciso. Y que esa intensidad no sea horrible, sino que se transforme en una pasión desenfrenada, que también se pueda ver como un arte y no solamente como una obsesión más cargada a la locura, sino más cargada a la pasión. Y estamos con la pregunta 9 de este tag. Libro favorito por su manejo del tiempo. En las novelas el manejo del tiempo es clave, sobre todo en las novelas que cuentan vidas completas de personajes. Ahí manejar el tiempo no es solamente un arte, sino que también es necesario para la novela. Por ejemplo, en Cranford me pareció que la autora, Elizabeth Gaskell, hizo un gran trabajo con el manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí hay dos tiempos distintos, el tiempo de las personas y el tiempo del pueblo, de la ciudad, de Cranford, y por eso el libro tiene ese nombre, porque habla de un pueblo y de los habitantes que constituyen ese pueblo. Es decir, cada personaje tiene un tiempo determinado y el pueblo tiene un tiempo propio de él, que también puede resultar como la suma de los tiempos individuales. Y eso es interesantísimo cuando lo lees, porque causa un efecto grandioso de la forma en que el lector percibe el paso del tiempo. Eso me gustó mucho de este libro, pero aún así yo tengo un autor favorito para el paso del tiempo, para hablar del paso del tiempo, un maestro de la cronología. Ya les decía que Thomas Mann en los Buddenbrook, cuando les hice la reseña, les hablaba de que hizo un gran manejo del tiempo. Claro, porque nos habla de las generaciones de una misma familia. Es un espacio muy largo, muy extenso, para concentrarlo en apenas 800 páginas. Nos habla de la decadencia de una familia. Bueno, esta fue la primera novela que escribió Thomas Mann y aún así el manejo del tiempo fue sorprendente, me impresionó. Es la de un maestro narrador. Es por eso que en sus novelas posteriores, Thomas Mann ya no solamente manejaba bien el paso del tiempo, no solamente eso, sino que ya jugaba con él. Podía jugar con el tiempo, probar nuevas formas, experimentar con él. Y lo hace en su novela más grandiosa, en La montaña mágica. Él mismo la tituló como la novela del tiempo. Es impresionante lo que hace aquí. Es que ustedes no lo pueden entender si no leen este libro. En La montaña mágica estamos hablando de un grupo de personas que son alejadas de la sociedad normal, del tiempo normal de la sociedad. Y son puestas en un sanatorio porque tienen una enfermedad. Necesitan el aire puro de los Alpes suizos. Un sanatorio donde puedan tratar su tuberculosis, sus enfermedades graves. Entonces son sacadas del tiempo regular de la sociedad. De una sociedad pragmática que busca siempre la productividad. Y son puestos en un mundo donde tienen que sanar. Entonces el paso del tiempo es diferente. Y para cada persona el tiempo es diferente, dependiendo de su enfermedad, dependiendo de su estado de salud. Incluso para el protagonista el tiempo corre de manera distinta, porque él es un ingeniero, es una persona pragmática. Y qué mejor ejemplo que una persona de números para entender que el tiempo pasa de distintas maneras dependiendo de tu salud, dependiendo del lugar donde estés, dependiendo de cómo evoluciona tu pensamiento. Así es, La montaña mágica es la novela del tiempo y por eso también uno de mis libros favoritos. Pregunta número 10 del tag, libro favorito por su inicio. Bien, no sé por qué creé esta consigna, es muy difícil, me estoy haciendo sufrir a mí mismo. ¿Y por qué? Porque bueno, hay grandes títulos con grandes inicios que me encantan, que incluso he analizado aquí en el canal cuando he reseñado los libros.
Pero tengo uno favorito, sí, hay un favorito. A ver, por ejemplo, me gusta mucho el inicio de Ana Karenina. Pero es que es genial, es que te dice lo que pasa en el libro en la primera frase. Dice, todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su modo. Genial. Moby Dick, llamadme Ismael, hace unos años, no importa cuánto hace exactamente. Teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Otro inicio genial. Orgullo y Prejuicio, buenísimo también, inolvidable. Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. ¡Ay, 100 años de soledad! Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bueno, y mi favorito, después de que recorrí por todos mis favoritos, tengo el más favorito de todos, que es El extranjero. Es que no hay manera de describir esta genialidad. Hoy ha muerto mamá. O quizás ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. No sé si notan la prosa robótica del personaje que está hablando. Él está narrando la historia. Inicia el libro y ya sientes que es un robot. Ya sientes que no siente nada. Ha muerto su madre. Quizás haya sido ayer. No le importa. El extranjero. Bien, vamos a la pregunta número 11 de este tag. Dice, libro favorito por su humor. Por su humor. Como les decía, el tiempo es un factor muy importante en ciertas novelas. Le otorgan una característica especial. Pero en otras es el humor. Es una herramienta muy importante para hacer literatura. El humor no es algo banal, sino que está dentro de las herramientas más importantes de los grandes literatos. El humor es una forma de poder indagar en el alma de las personas, a través de los personajes, en el alma humana, a tratar de entendernos como seres que vivimos en un mundo que no entendemos. Quizás uno de los grandes que utilizó el humor es Cervantes, en Don Quijote de la Mancha. Muchos que lo han leído me lo podrán confirmar. Es el humor importantísimo en la obra de Don Quijote, tanto así que inspiró a otros a utilizar el humor. Otro autor que lo utiliza muy bien y que destacó por ello es... Aquí lo tengo. Anton Chejov. Si ustedes leen los primeros cuentos de Chejov, es casi 100% humor. Luego, con su destreza narrativa, lo fue matizando y terminó escribiendo relatos únicos, imperecederos y que jamás van a poder olvidarse en la literatura. Por siempre jamás. Es decir, Chejov inolvidable, inmortal en la literatura. Pero también vino inspirado por Don Quijote y por otro autor más. Ahora vamos a ese autor, que es mi favorito en cuanto a la utilización del humor. ¿Quién será? ¿Quién será? Dicen ustedes. Aquí está, en este librito de acá. Y es Nikolai Gogol, o Gogol, como les guste la pronunciación. Quizás uno de los novelistas rusos más destacados, el que le dio un vuelco a la novela rusa. De hecho, lo consideran como el precursor de la novela rusa moderna. Él, a través del humor, lograba revelar los males de la sociedad, pero no solamente de una sociedad rusa, porque la sociedad que él describe puede ser la de cualquier cultura, la de cualquier país. Es universal y eso hace a Almas Muertas mi novela favorita en cuanto a la utilización del humor para explorar en el alma humana.
individualmente y después socialmente. Y eso es magnífico. Es que hay temas que tú no puedes tratar de otra forma. No sé si me explico. Cortázar, por ejemplo, en Rayuela, lo dijo... Bueno, hay un texto en Cortázar que se llama Curso de Literatura, creo que es así. Lo voy a dejar en la imagen por aquí. En ese libro, Cortázar hace un análisis de Rayuela y de varios de sus cuentos. Les recomiendo que lo lean solamente cuando hayan leído varios de sus cuentos y Rayuela, porque está lleno de spoilers. Pero hay momentos en Rayuela en que Cortázar utiliza el humor en situaciones muy serias. Y lo dice en ese texto de clases de literatura, que él no podía utilizar que él no encontraba otra herramienta para poder desarrollar una escena tan cruda, tan llena de dolor, más que utilizando el humor. Es que no había otra forma. ¿Cómo lo haces?, decía Cortázar. ¿Cómo explicas algo terrible si no lo haces con el humor? Y tiene toda la razón. Lo mismo pasa con Almas Muertas. ¿Cuáles son las verdaderas almas muertas? ¿La de la gente que ya no está o la de la gente que está viva y hace atrocidades? No sé si se entiende. Otro ejemplo, este humor inspiró también a otros autores, como a Kafka. Kafka utilizó el humor, por ejemplo, que hay en Almas Muertas, esa comicidad, y la transformó en absurdo. Ese absurdo que tanto nos gusta en Kafka. La Metamorfosis utiliza ese absurdo para decirnos quién es el verdadero insecto. Son los humanos, que parecen parásitos, que parecen insectos, que se comportan como insectos, o Gregor Samsa, que está convertido en un insecto, pero que se comporta como un humano. Es el personaje más humano de toda esta novela. Y él es el único que está convertido en insecto, pero los otros se comportan como insectos. No sé si se entiende. El humor que hay en Almas Muertas es fundamental para muchos. Fue inspiración para muchos otros autores, como Kafka, como Beckett, como el mismo Dostoyevsky. Por eso Almas Muertas es una de mis grandes novelas favoritas. Pregunta número 12 del TAC. Libro favorito por su protagonista. Ya, ok. Esto no tiene que ver por la construcción del personaje, ni por ningún aspecto literario. Esta consigna la puse simplemente porque el protagonista te guste o no te guste. Yo tengo una protagonista favorita y estoy encantado con ella y es la mejor de todas, la que jamás puedo olvidar. Y es Jane Eyre. Y estoy obsesionado con ella, estoy realmente obsesionado. Me encanta. Ella es un personaje que está puesto en un contexto social que le es completamente adverso. No solo por ser mujer, sino también por ser pobre. Sino también por no contar con ninguna ventaja, ningún contacto, ninguna referencia que la pueda insertar en este mundo de una forma ventajosa. Ella lo tiene todo en contra. Es un ser humano que es básicamente puesto a prueba en un mundo hostil. Y Jane Eyre resiste. Por eso me encanta. Iba a decir por eso la amo. Pero es que amo Jane Eyre. Ella resiste, ella aprende, ella aguanta y no se deja amedrentar, sufre pero se pone en pie. Jamás va a pasar a llevar sus principios. Ella es capaz de hacer cualquier cosa con tal de ser consecuente consigo misma, con lo que siente, con lo que quiere y con lo que cree que es correcto. Por eso Jane Eyre es mi protagonista y mi personaje favorito y por ende la novela. Y la pregunta final de este tag dice así: libro favorito que dice mucho con poco. Esto fue este año. Leí 2 libros que dicen mucho con poco. Son cortos, son breves, pero tienen cosas distintas, cosas diferentes. El primero fue este que está acá, Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que es una obra de teatro. Y como teatro, su experiencia es mucho mejor representado, verlo desde las butacas, ¿no es cierto? Pero, aún así, en la lectura tú puedes apreciar la maravilla de este libro. Se dice muy poco, parece una historia sin sentido, pero tiene mucho sentido. Nos habla de lo que esperamos, de lo que somos, cuál es nuestro destino.
indaga en muchas preguntas sobre nuestra existencia. Por eso me gusta tanto. Los personajes me encantaron, son inolvidables para mí. Poco texto, muchas expresiones por parte de los personajes, tanto como se mueven, lo que dicen, todo comunica algo. Hay un todo que comunica, una suma de partes, y eso lo hace un libro muy interesante. Y otro libro que me gusta mucho en este sentido, que me gustó mucho este año leerlo, es de Amélie Nothomb, La metafísica de los tubos, también un libro muy cortito, que con poco te dice mucho. Es una novela en donde indaga también sobre la existencia, qué es lo que somos, también sobre la vida, sobre la muerte, sobre perder cosas, sobre lo que es ser humano en este mundo. Indaga también en aspectos sociales, tiene muchos más matices en este aspecto. Nos habla de la sociedad japonesa, una sociedad muy machista, de las diferencias entre hombres y mujeres, la desigualdad en ese sentido. Es una novela que te hace pensar mucho desde una perspectiva muy original, muy interesante. Un narrador distinto, una historia, yo podría decir, un poco irreverente, pero que me dejó un gran gusto. Me encantó leerla y se las recomiendo. O sea, tienen que leerla. No quiero hablarles mucho del argumento, aunque hablé de este libro en algún video por ahí. Bueno, ha terminado el book tag. Fue un poco largo. Nos vemos la próxima semana.